Qué gusto saludarles nuevamente. Gracias por conectarse a Escuela Sabática con propósito, de la Biblia al corazón, de la lección a la acción. Bienvenidos. El estudio para hoy miércoles, la persecución a la iglesia primitiva. Oremos. Padre Celestial, gracias por un nuevo día que nos regalas y gracias por un nuevo estudio de tu palabra. Permite que los hechos de los apóstoles nos ayuden a entender lo que significa ser cristianos hoy y lo que tú demandas para nosotros en el fin del tiempo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que haces lo correcto, pero las cosas se ponen peor? ¿Que por seguir a Dios, por ejemplo, perdiste algo que amabas? Pues hoy veremos que no eres el único. El mismo fuego que purificó a la iglesia primitiva es el que nos prepara a nosotros para el tiempo del fin. En el primer siglo, ser cristiano no era una etiqueta religiosa, era un riesgo de muerte. Así lo declara el libro de Hechos, el capítulo 12 y el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes, un instrumento utilizado por Satanás para hacer sufrir a la iglesia, para infligir dolor. Santiago es ejecutado, Pedro es arrestado y encadenado entre soldados, y la iglesia es atemorizada. Pero la iglesia está orando. Y justo en medio de todo esto ocurre lo impensable. Un ángel libera a Pedro milagrosamente. Lo despierta de un sueño tan profundo que tiene que golpearlo para hacerlo reaccionar. Justo una noche antes de ser ejecutado. Pedro camina por la ciudad dormida, liberado por la mano de Dios, mientras los creyentes oraban y no creían que su oración había sido respondida. ¿Cómo resistimos hoy el ser cristianos? ¿Contra qué tenemos que luchar o batallar por ser cristianos? En los días finales no va a ser fácil, pero va a ser igual de glorioso. Quizás hoy no nos encierran en una cárcel, pero el enemigo trata de encerrarnos en las redes sociales. Tal vez no nos persiguen con lanzas y con espadas, pero el enemigo usa la burla, la marginación, la cancelación. Tal vez no nos maltratan físicamente o nos matan, pero el enemigo quiere que tu fe muera lentamente. Y sin embargo, nosotros hoy, al igual que Pedro, podemos dormir profundamente y en paz, aunque el juicio fuese mañana, porque nuestra seguridad no está en las rejas del sistema, está en la soberanía de nuestro Dios. Aunque no todos serán librados, de acuerdo con la profecía, al final, todos serán sostenidos. Vimos cómo Santiago murió y Pedro vivió por un poco más de tiempo, pero después, finalmente, Pedro también murió. Ambos fueron fieles, ambos glorificaron a Dios. Y esto nos enseña que en el plan de Dios no siempre está sacarnos del fuego, sino estar con nosotros. Por eso Jesús dijo, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees eso realmente? ¿Estás pasando por una situación penosa, difícil, como cristiano? ¿Estás sufriendo tal vez el desdén de tu familia o el rechazo de tus amigos de trabajo? ¿O en el estudio tus compañeros te hacen a un lado porque eres diferente, porque eres raro, porque no eres como ellos? No te preocupes, solo estás siendo preparado para momentos más difíciles que se avecinan. La persecución nunca es señal de derrota, sino de propósito. Si está siendo probado, entonces es porque tu fe está haciendo temblar al enemigo y el enemigo te quiere estremecer. Pero no te preocupes. Recuerda que Cristo está contigo. Cristo te puede acompañar. Cristo puede hacer que aunque todo el mundo se revuelva delante de ti, tú puedas permanecer tranquilo y sereno en su presencia. Quizás estás orando por tu familia
pero sientes que esto no está cambiando en nada. Tal vez ayunas por algunos de ellos y aún continúan en rebeldía. O clamas por la iglesia y parece que todo sigue igual o que aún peor. No dejes de orar, no dejes de creer. A veces Dios responde antes de lo que nosotros creemos, solo que aún no se ha abierto la puerta, como le ocurrió a Pedro. Por eso en Juan 21:19 Jesús dijo, sígueme a Pedro, aún sabiendo cómo moriría. Pero le dijo, sígueme. ¿Sabes por qué? Porque siempre vale la pena seguir a Jesús, aunque en el camino se incluya una cruz. No importa, porque Cristo, el Cristo de la cruz, ya está delante de nosotros. Es el Cristo victorioso, es el Cristo de hoy. Y nos puede dar la victoria ahora si tan solo lo crees. Si esta historia te conmovió, te invito a que le des un me gusta, te suscribas, active las campanas para las notificaciones y déjame en tus comentarios cuál fue el momento más difícil en el que decidiste seguir a Jesús a pesar de todo. Escribe la palabra fiel si decides seguirlo sin importar el costo. Que Dios te bendiga.